Los humanos lo perjudican a todo ser humano, al creyente, no creyente, al pastor, a la familia, a los pastores. Sí que nos afecta a los sentimientos humanos, y yo le aseguro, a uno lo afecta tanto los sentimientos humanos que vea, en el distrito a un pastor lo trasladaron de un lugar a otro, y entonces, como el mes dijo, voy a renunciar más bien porque estos directivos son tan injustos, donde estaba yo, como me iba de bien para mandarme por aquí, y renunció al ministerio y se fue para el Ecuador. Y como a los 6 meses ya no era pastor, porque eso, los sentimientos humanos lo perjudican a uno, a todo ser humano lo perjudica. De pronto aquí hay un joven que dice: bueno, yo voy a esperar este año a ver si el hermano Josué me coloca como líder de los jóvenes este año, y si no me coloca este año entrante, entonces me voy para la central más bien. Eso se llama sentimientos humanos. O sea, empezó un noviazgo en la iglesia y por algunas circunstancias el noviazgo terminó. Y el muchacho dice: pero ¿a qué voy a volver a la iglesia? Ya se acabó el noviazgo, ¿a qué voy a volver? Eso se llama sentimientos humanos. Y como que a mi papá, como los pastores lo han tenido de cuenta en la junta local, y este pastor no tiene en cuenta a mi papá para nada, mejor ni volvamos a la iglesia. Eso se llama sentimientos humanos. Eso le perjudican a uno. ¿Por qué empiezo yo con estos términos? ¿Por qué razón? Porque Ocosías, el rey de Israel, este que leímos ahí, este rey dijo: aunque Dios tiene prohibido adorar dioses ajenos, Dios tiene prohibido, yo no voy a dejar de adorar al Dios de mi papá y al Dios de mi mamá. Yo no voy a dejar de adorarlo. Y siguió adorando a Baal y no quiso guardar el mandamiento de Dios, no adorar dioses ajenos. Y al año completico de ser rey en Israel, Ocosías dijo: que Dios estuviera enojado conmigo, ya me hubiera castigado, pero vea, como no me ha sucedido nada, voy a celebrar el primer año de mi reinado aquí en Samaria, donde tengo la casa de propiedad. Y cuando a uno no le sucede nada, uno piensa que Dios está de acuerdo con eso. Eso, tomarse una cervecita por ahí para el calor, yo creo que eso no tiene chiste. Y como no le sucede nada, piensa que Dios está de acuerdo y sigue tomándose la cervecita. Y uno hace cosas que Dios no está de acuerdo con ella, y como no le sucede nada, piensa que Dios está de acuerdo. Y eso le pasó a este rey. Como no le sucedió nada, empezó a celebrar el primer año de su reinado en Samaria, en una casa que tenía de propiedad. Y escúcheme esto: cuando estaban, porque la casa era de 2 plantas, y cómo le parece que Ocosías a medianoche se asomó por la ventana a ver cómo iba la fiesta, y se asomó. Y cuando se asomó, cayó abajo de cabezas. No se sabe si sería la borrachera o sería que yo lo empujó, pero allá cayó abajo. Allá cayó Ocosías, ¿cómo le parece? Y estando allá abajo medio muerto, entonces le dice a Israel: vaya, avísenle a Baal a ver si me voy a morir o voy a vivir. Vaya, avísenle. Y se fue la gente, la comisión, a consultar a Baal. Y como a Dios no se le escapa nada aquí en la tierra, de lo que uno haga, nada se le escapa a Dios. Entonces Dios le dijo a Elías: Elías, váyase rápido y encuéntrese con esa comisión que envió Ocosías, y dígale a ese hombre que si es que no hay Dios en Israel, que va a ir a consultarle a un Dios que no oye, ni ve, ni salva. Y se vino Elías. Cuando la comisión ahí: ¿para dónde van ustedes? Vamos a consultarle a Baal, porque Ocosías está para morirse, a ver si va a vivir o va a morir. Y les dice Elías: devuélvanse de aquí, porque el rey no es Ocosías, el rey es Jehová de los ejércitos.
Devuélvase y dígale a ese hombre que si no hay Dios en Israel, que venga a consultarle a un Dios que no oye ni ve ni salva. Y la comisión se regresó rápido y Ocosías dijo: ¿por qué regresaron tan rápido? ¿Qué pasó? Nos encontramos con un hombre. ¿Y cómo era el hombre? Ese hombre estaba vestido de pelo y tenía en su cintura un cinto de cuero. Ese es Elías. Ese es Elías. Es el que yo necesito. Y mandó 50 hombres y un capitán para que fueran donde Elías, que no tardara en venir. Y se fueron los 50 hombres y el capitán. Y cuando subieron donde Elías, estaba orando en el monte Carmelo Elías. Y cuando el capitán lo vio orando, le pegó un grito el capitán: Elías, tú eres el varón de Dios. Pero la orden de Ocosías es que descienda pronto. Y se para Elías de la oración y diga: ustedes saben que yo soy varón de Dios. Si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y lo mate a ti, capitán, con sus 50. Y Elías que habla, y cayó el fuego y mató a los 50 que envió Ocosías y al capitán. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Ocosías se dio cuenta de la mortandad y es tan terco y tan bruto que envió otros 50 y otro segundo capitán. Yo digo, el que nace para ser ahogado no vale ventearlo. ¿Qué verdad? El que nace para perderse no le vale nada. Hay gente escuchando el evangelio aquí en Barranca Bermeja hace 30, 40 años y ahí están los drogaditos, borrachitos y adúlteros. Pero aquí hay gente que con solo haberles dicho: mire, Cristo lo ama, entendieron y tienen salvación. Porque esto no depende del que quiera ni el que corra, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Y se fue la segunda comisión. Cuando subieron al monte estaban los 51 muertos ahí. Y Elías orando allá. Y cuando ese capitán, el segundo, vio los muertos y vio a Elías, dice el segundo: por culpa de ese es que estos murieron. Mentiras, que era por culpa de Ocosías. Y cuando vio la mortandad y vio a Elías orando, le pegó un grito con más ira: Elías, no importa que tú seas varón de Dios, pero la orden de Ocosías es que descienda pronto. Y se para Elías de la oración y dice: ustedes también saben que yo soy varón de Dios. Si yo soy varón de Dios, que descienda el fuego del cielo y lo mate a ti, capitán, con sus 50. Y cayó el fuego y mató a los 50 y el segundo capitán. 102 muertos por culpa de Ocosías. Y este terco vuelve y manda otra tercera comisión. Otra tercera comisión. Y tenían que obedecerle porque era el rey. Y se fue esa tercera comisión con un miedo: vamos a perecer también, pero tenemos que obedecer. Y cuando llegaron al monte, los 100 muertos ahí. Oye, y Elías orando allá. Pero cuando ese capitán vio los muertos y vio a Elías allá, ese sí no le habló con ironía, no. Ese tercer capitán como que Dios le reveló algo tan grande, y en lugar de gritarle con ironía a Elías, fue y se le acercó y se le arrodilló un ladito a Elías. Ahí se le arrodilló. ¿Cómo le parece? ¿Y sabe qué dijo ahí? Elías, por favor, yo te ruego que mi vida sea de grande estima ante sus ojos, Elías. Y Dios oyó la voz del capitán y dijo: Dios, no tenga miedo, descienda a ver qué es lo que quiere Ocosías. Y ese capitán se libró de la muerte y libró a los 50 que iban con él, porque un hombre de rodillas está librando su propia vida, está librando a los demás. Por eso dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Alabanzas, 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 alabanzas. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Porque un hombre queda grande en la presencia de Dios cuando está de rodillas. Porque esto es de rodillas que se gana esta vida cristiana.
De rodillas el maligno no lo toca. De seguro. A su nombre la gloria. Y por eso Dios oyó la voz de ese capitán que clamó y libró los 50 y se libró él de la muerte. Y se vino Elías con el capitán y los 50 y ya quedaron los 102 muertos. Allá quedaron. Y cuando bajaron aquí, ve. Entonces Elías le dice a Ocosías: ¿a qué me mandaste a llamar? Dijo: porque tú eres el hombre de Dios. Usted es el que me va a decir, ¿voy a morir o voy a vivir? ¿Y sabe qué le contestó Elías? Como tú tuviste en poco la palabra de Jehová y no quisiste guardar el mandamiento que Dios te mandó, no adorar dioses ajenos, la orden de Dios es que tú ciertamente morirás. Y al mediodía se murió Ocosías conforme a la palabra dada por el profeta. Pero la palabra no era de Elías, era palabra del Dios del cielo. Y esta palabra que yo te transmito no es mía, es palabra de Dios que me ha declarado lo que tengo que decirles para que escape de la ira venidera. A su nombre la gloria. Amén. De rodillas, que de rodillas usted consigue con Dios lo que quiere de rodillas. No importa que le dé callo, no importa. Yo le mostraré la rodilla mía, página empedrado, 48 años de rodillas. Y no es de minuticos, esto es de horas. De horas. Por eso no me coloco, nunca me coloco pantaloneta para que no me vean a cuatro. Me vean. Oye, pero este es de rodillas. Pero esa posición de rodillas no se la merece sino Dios, no más. A nadie se le puede arrodillar. Solo Dios tiene esa atribución de que alguien se le arrodilla a él. Solo Dios. Vea, cuando Cornelio se le arrodilló a Pedro, Pedro le dijo: Cornelio, páyese de ahí que yo soy un hombre semejante a ti. Pero a mí no, ni los ángeles admiten eso, los ángeles tampoco, porque Juan se arrodilló a los pies del ángel y el ángel le dijo: Juan, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adore a Dios, Juan. Pero a mí no, ni los ángeles permiten eso. Amén. Yo me le arrodillé a los curas, me le arrodillaba en Manizales. Yo soy oriundo de Manizales. Pero cuando yo tenía, yo era de 8, 9, 10 años. Y una vez mi mamá me mandó como veíamos en una vereda, a una tienda, Barrubiel, anda a traerme yo no sé cómo se dice la palabra por aquí, lo que se llama pan tostada y todo eso. Parma. Sí, vaya. Oiga, y ahí te dejo la plática. Yo voy a atender la visita. Digo, sí, masita, ya voy. Y a mí me gusta mucho jugar con trompos, con bolas y de todo eso en el patio. Digo, ya voy. Y mi mamá se fue a atender la visita. Y al cuarto de hora salió a ver dónde venía yo. Y yo jugando bolas ahí todavía. Y saca un juguete. Digo, ¿es que no me oyó o qué? O sea, no le obedecí. Porque el que oír no es lo que oye aquí. Oír es poner por obra la palabra del Señor. Esa sí oye. Porque si usted la oye y no la obedece, usted no oyó nada. Amén. Y otra vez me mandó otra vez. Nada, no le traje la palma. Me cateé toda esa plata en la tienda. Yo era muy malo. Me sacaron de la escuela, ¿cómo les parece? Me sacaron de allá. Eso les salaba el cabello a esos muchachos, me les robaba los lapiceros, no. Un día me sacaron de la escuela. Y mi mamá, anda a confesarte, masón. Así. Y un día me fui. Uno le decía mucho a los padres. Y me fui para Manizales a la catedral a confesarme. Oiga, y el cura se metió aquí ¿cómo se llama su confesionario? Se metió aquí. Y yo me hice por un ladito, oiga. Y me arrodillé. Confiese pues sus pecados, mi hijo. Hijo, acuse a mi padre que yo me le llevé esta plata a mi mamá, me la gasté.
y acuse mi padre que yo estaba deshiervando una huerta y pasó una gallina por ahí, le pegué un asadonazo y la maté y me la traje para la casa y nos la comimos. Yo le confesé todo eso. ¿Cómo le parece? Y me dice: vaya pues, rece 3 Padres Nuestros. 3 días, 3 Padres Nuestros. Y yo lo rezaba como mandaba, hermano. Y a los 15 días me mataba otra más gorda, oiga. Porque ningún hombre puede perdonar pecados aquí en la tierra. Solo Dios tiene el poder y la facultad de perdonar pecados. Alabanzas a Él. Maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bienaventurado aquel que confía en Dios y pone en Él su esperanza. ¡Ay! Amén. Usted consigue con Dios lo que quiere de rodillas. Seguro que sí. Amén. Yo fui pastor en Quimbaya, Quindío, en el año de 1985 hasta 1983 hasta 1980. Y a los 2 años de haber llegado a Quimbaya, me dieron permiso para celebrar cultos en la cárcel. Y un sábado a las 2 de la tarde me fui con 8 hermanos a celebrar el culto en la cárcel. Vea, y cuando llegamos, un joven estaba en esta posición. Escuchó el culto así, vea. Todo el culto lo escuchó. Cuando terminamos el culto, el muchacho dice: hermanitos, ¿ustedes no me pueden regalar una biblicita? Y un hermano le obsequió la Biblia y él se la echó en el bolso. Y a los 15 días que los hermanos volvieron a celebrar el culto, ya no estaba el muchacho ahí, ya había salido. Pero a los otros 15 días que fueron a celebrar el culto, el muchacho otra vez ahí. Y usted otra vez aquí. Para que vean, hermanitos, cómo es la vida. Era un ladrón y atracador y marihuanero, pero ahí cargaba la Biblia en el bolso. Y esa tarde, delante de los hermanos, le reseñaron esta mano y le colocaron un sello aquí en la mano izquierda. Le colocaron. Dijo: váyase. Y el muchacho dijo: ve cómo me largaron hoy tan ligero. Si aquí me demoraban hasta 2 y 3 meses y lo largaron a los 2 días. Era para matarlo en la calle, porque ya no le valía nada. Porque la paga del pecado es muerte, y el que ama el pecado en él perece. Sí, Señor. Y eso un sábado en la tarde lo encontraron en el parque de Quimbaya, pues ahí a ver dónde iba a atracar esa noche o qué iba a hacer. Cuando llegó la ley, lo cogió y lo metieron al carro y se lo llevaron a otro municipio llamado Montenegro, Quindío. Y allá de Montenegro lo subieron por una carretera oscura, destapada, y lo descargaron en la curva Los Quemados. ¿Por qué llama la curva Los Quemados? Porque los matan y los queman ahí en esa curva. Y ya hay unos 85 quemados ahí. Y era, con él completaron 86. A las 7:15 de la noche. Y este muchacho, cuando lo bajaron del carro, ese muchacho sintió la muerte. Y cuando lo bajan del carro, ahí mismo se arrodilló en esa carretera destapada. Y ese muchacho alzó las manos y alzó las manos, y él cerraba los ojos y clamaba. Y alguien le dijo: ¿qué llevas en ese bolso? Llevo la Biblia. Y le pegó una palmada en la cara, lo tiraron al suelo pensando que era mentira. Y él en el suelo sacó la Biblia del bolso y la mostró. ¿Y vos para qué ese libro? Yo pienso congregarme con los evangélicos. Te vamos a perdonar esta vez si es cierto. Y hoy es un predicador del evangelio en la Tebaida, Quindío. Porque lo que Dios hace no lo hace nadie. Alabanzas a Él. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, amén. Por eso es que dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Porque esto se gana de rodillas, seguro. Ustedes no recuerdan cuando Dios se le apareció a Gedeón
porque él era boyero, él manejaba bueyes, araba con bueyes y estaba revolviendo el trigo y la cebada, Gedeón ahí, en esa era, y Dios se le apareció y le dijo: varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Y él dijo: si Jehová estuviera conmigo, si Jehová estuviera conmigo, no nos había sucedido todas estas cosas que nos han sucedido, como los madianitas nos han robado el ganado, los sembrados, nos han hurtado todo. Y como que si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Y ¿sabe qué le contestó? Vaya, dígale a tu padre que saque todos esos ídolos que tienen la casa, que lo tienen perjudicado. Claro, hay que sacar lo que esté perjudicando. Amén. Y usted pregunta: ¿y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué? Pregúntese a ver qué está pasando y qué está ocultando y qué está haciendo que a Dios no le gusta. A Dios hay que agradarlo en todo. Amén. Y entonces ya le dijo: es que vine a informarle que tú me vas a salvar a Israel de las manos de los madianitas. Pero nosotros, ¿con qué? Si toda mi familia es pobre, la casa de mi padre es pobre, nosotros ¿con qué vamos a salvar a Israel? No, pero no se preocupe, Gedeón. Vea, Gedeón, yo tengo 32,000 hombres. Con eso vas a empezar la guerra. Pero antes de empezarla, lleves a esos 32,000 a Galaad. Y aquel que se estremezca, póngamelo aparte. Y se fueron 32,000 y 22,000 allá en Galaad, como que sintieron la gloria de Dios ahí, se estremecían. Y Dios, cuando vio que esa gente se estremecía, Dios le dijo a Gedeón: esos 22,000 que se estremecieron, que se devuelvan a su casa en paz. Porque todo el que siente la gloria de Dios en los cultos, estoy seguro que es Dios, lo está librando de algo que está por sucederle. Por eso en el culto hay que adorar de verdad. Y sienta la gloria de Dios en los cultos. Claro, adóralo para que sienta. Sí. Amén. Oye, quedaron 10,000. Y le dice Dios a Gedeón: quedan 10,000, pero es mucha gente todavía. Y van a pensar que ganaron la guerra porque eran 10,000. Y Gedeón: esta guerra no se gana ni con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu es que se gana esta guerra, Gedeón. Esos 10,000, llévelos al arroyo del agua. Y aquel que lamiere el agua como la lame el perro con la lengua, póngamelo aparte. Y se fueron los 10,000 al arroyo del agua, y 9,700 se arrodillaron y bajaron la cabeza hasta el suelo y bebieron el agua con la lengua. Pero 300 no quisieron arrodillarse, sino que cogieron el agua con la mano y se la llevaron a la boca y la bebieron. Y Dios le dijo a Gedeón: esos 300 que no se arrodillaron, métanos a la guerra. Y los 9,700 que se devuelvan a su casa en paz, porque todo el que se humilla, se postra, Dios lo libra, lo guarda para su reino celestial. A su nombre la gloria. Alabanzas al Cristo vivo. De rodillas conseguimos con Dios lo que quiera. Amén. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer sirofenisa o la mujer cananea? Recuerdan que llegó del Señor pidiendo misericordia. Vea. Y esa mujer llegó del Señor. Y algunos que me van a decir. La mujer llegó del Señor, le dijo: Señor, tenga misericordia de quién. ¿Ah? De mí. Esa es la verdad. Y muchos dicen: Señor, tenga misericordia de mi hija. No, Señor, tenga misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Socórreme, Señor. Y el Señor, en lugar de atenderla, Jesucristo se dejó y la dejó ahí parada y burlada. Y al ver la mujer que Cristo se había ido dejado burlada, esa mujer, dice la Biblia, que salió gritando y dando voces detrás de los discípulos, gritando y llorando. Y esos discípulos se asustaron tanto que le gritaron: Señor, despáchela.
Dígale algo, mire que la voz está en nosotros. Y así se devolvió Jesucristo y dijo: es que yo no puedo hacer nada por ella, porque yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. La trató de perrillo, esa es la palabra más baja en Israel. Perrillo. Por eso dice la Biblia que los perros estarán fuera. Amén. Y no son los de cuatro patas. Los perros en la Biblia son los astutos, que prestan plata y no pagan, que le hacen propuestas malas a las hermanas. Esos son perros en la Biblia. ¿Sabía usted? Amén. Y cuando ella escuchó esa palabra, perrillo, no está bien tomar el pan de los hijos de Dios y de los perrillos. En lugar de enojarse y irse esa mujer, oiga, qué valiente. Ahí mismo cayó de rodillas a los pies de Cristo y lloraba. Y ahí de rodillas decía: Señor, es que los perrillos quieren comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos, Señor. Y cuando el Señor la vio postrada de rodillas, Jesús le dijo: mujer, párese de ahí y váyase, que su hija ha sido libre de ese demonio perverso. Se lo consiguió de rodillas a los pies de Jesucristo. Amén, 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 amén. Que Dios te guarde para el reino de los cielos. Hombre, predicar es muy difícil, hermanos. Hermanos, predicar es muy difícil. Hermano Samuel, hermano Josué, predicar es muy difícil. Esto es muy difícil. Uno no sabe si correr o llamar gente, pero esto es difícil. Para que otro hermano en un culto se entretenga y secrete y juegue con el celular. Y yo le llamo la atención. ¿Qué importa que me llamen irrespetuoso? Pero para mí es mejor. ¿Cómo es que yo me sacrifico para predicar y la gente para entretenida? Ay, no, yo no me aguanto. No. ¿Y cómo le parece que Esteban estaba predicando un mensaje a los judíos? Esteban era más duro que el mensaje mío. Más duro. Y me dice que el mensaje de Esteban para los judíos era: ustedes son incircuncisos, rebeldes. Ustedes resisten a la voz de Dios y al Espíritu Santo. Ustedes son unos criminales. Ustedes son matadores, así les decía. Ustedes pedían que Barrabás, el criminal, lo soltaran, lo dejaran libre. Y a Jesús, que si era justo, ustedes pedían que lo crucificaran y lo mataran. Ustedes son entregadores y matadores. Oiga, ¿y cómo le parece que cuando Esteban estaba predicando esto, dice la Biblia que se taparon los oídos para no oír? Se taparon. Así está escrito. Y cuando ellos se taparon los oídos, hombre, como la palabra de Dios es viva y es eficaz, y cuando ellos se taparon los oídos, la palabra empezó a revolvérsele por las entrañas. Y ellos sentían esa revolución, porque ella no se queda en la mente y en el corazón. La palabra de Dios se mete por los huesos, por los tuétanos. Ella hace una revolución terrible. Y esos judíos apenas sentían esa palabra que les estaba quemando todo su ser. Un judío se paró y le pegó una pedrada al predicador Esteban. Le lanzó esa pedrada. Y cuando Esteban recibió esa pedrada, ay, qué hombre lleno del Espíritu Santo, se arrodilló y alzó las manos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y otra pedrada, y él dijo: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y otra tercera pedrada, y él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Esteban murió de rodillas, pero lleno de la gloria de Dios, porque estaba escrito: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabanzas, alabanzas. Sea fiel, sea fiel, sea fiel. Yo que voy a saber si usted es de oración o no. Yo no sé. Que lo juzgue Dios. Pero yo quiero saber si usted de oración o no es. Yo soy una persona que tengo un grupo de alabanza de 32. Grupo de 32.
4 cantan un martes, pues fuera el pianista, el de la batería, el del bajo y la guitarra. ¿Y cómo? Son 7 que integran en cada culto, hay 32. Y el que no llegue ahí siquiera faltando 40 minutos no puede cantar en el grupo de alabanza. Ahora, cierto que es muy duro ver a un grupo que está cantando ahí que no los han visto orar siquiera media hora antes. Sí, uno se incomoda y ellos están advertidos. Ay, Dios mío. Vea, mire, vamos a una comparación. Donde está la hermana, la esposa del hermano Samuel, estaba Juan. Y Jesús lo vio. Juan, ¿me acompaña hoy a orar al monte? Dijo, sí, Señor. Yo dijo, ven. Y estaba Jacobo por allí. Jacobo, ¿me acompaña hoy a orar al monte? Dijo, sí, Señor. Yo dijo, ven. Y estaba Pedro por aquí. Pedro, ¿me acompaña a orar al monte hoy? Dijo, sí, Señor. Yo voy, ven. Y se fueron los 4 para el monte. Oiga, esa es mucha oración en ese monte. Llegaron al monte. Jesucristo es el modelo en todo. Amén. ¿Usted cree que Jesucristo mandó a orar? Si Él oró primero noches enteras. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque uno para enseñar primero tiene que hacer. Porque si dice y no hace, se convierte en un fariseo, en un hipócrita. Primero para enseñar hay que hacer. Por eso Jesús hizo primero y después enseñó. Hechos 1:1. Y él llegó al monte y se arrodilló. Jesucristo, que es el modelo en todo. Y no solo se arrodilló, sino que pegó la cabeza en el suelo, en tierra. Sí, postrado. Y los discípulos, al ver a Jesucristo en esa posición, se arrodillaron también. Pedro, Juan y Jacob se arrodillaron a un lado de Cristo. Y ahí, ¿cómo sería esa oración tan intensa? Una vez se le arrodilla a unos hermanos por ahí que están orando ahí, orando. Y uno se les acerca. Mentiras que están charlando ahí con mañitica. Y apenas dice uno al otro, si viste que la hermana vino con la misma bata del martes. No se ría que la cosa es seria, hombre. Sí, y en esa posición. Pero cómo sería esa oración tan intensa que Pedro sintió un fogaje que le estaba quemando la cara. Y Pedro alzó la cabeza y cuando la alzó estaba ese monte todo lleno de la gloria del Dios del cielo, lleno de la gloria de Dios. Y apareció Moisés y Elías ahí. Y entonces Pedro, cuando vio a Moisés y Elías, entonces Pedro dijo, Señor, esto aquí está muy bueno. Señor, si usted me permite, yo hago desenramadas. Señor, pero la primera que sea para ti, porque Cristo está en el primer lugar en todas las cosas. Él es el primero en todo. Por eso Pedro dijo, la primera que sea para ti, porque Él es el primero en todo. Amén. Y cuando Pedro hizo la pregunta, ahí mismo desapareció Moisés y Elías. Sí, que hacían casi más de 1500 años se habían desaparecido y aparecieron ahí. Esto está muy bueno. Y cuando hicieron la pregunta, se desapareció otra vez Elías y Moisés. Desaparecieron. Jesús quedó solo ahí. Y entonces cuando salió una voz de esa nube de ese monte, de ahí dice la Biblia, salió una voz de esa nube fuerte que decía, este es mi hijo amado en quien tengo todo contentamiento, a él oír. ¿A quién más vas a oír sino a Cristo? A él nomás. Usted no puede escuchar a un hermano amargado que eso de dar diezmos, que eso fue en la ley, que eso de tanto culto que no hay necesidad. Uno también puede llevar la vida cristiana aquí en la casa. ¿Qué vas a escuchar un mensaje de eso? A escuchar es la voz de Jesucristo, porque su palabra es fiel y es verdadera. Amén. Y entonces cuando salió esa voz de esa nube, oiga, entonces cuando esos apóstoles oyeron esa voz que salió de esa nube, volvieron a caer en tierra y se postraron.
Porque todo el que oye la voz de Jesucristo se postra, lo adora y se humilla. Y cuando ellos se postraron, Jesucristo fue los tocó. Digo, levantados y vámonos de aquí. Pero Él les mostró que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Amén. ¿Y cómo le parece que este Jacobo lo metieron a la cárcel y allá lo decapitaron? ¿Y cómo le parece que metieron a Juan y le cortaron la cabeza y también lo decapitaron? Y eran apóstoles de Cristo. Y metieron a Pedro también para matarlo. Y el único que libró fue a Pedro. ¿Por qué no libró a Juan? ¿Y por qué no libró a Jacobo, que eran apóstoles de Cristo también? ¿Por qué no libró sino a Pedro? Porque Dios hace lo que Él quiere. Porque a un hermano le da cáncer y Dios lo sana del cáncer. Y a otro le da cáncer y se muere del cáncer. Porque Dios hace lo que Él quiere. Él es soberano. Él hace lo que quiere. A su nombre la gloria. Pero Él les mostró que Él es el Dios soberano, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y nunca vuelve a decir, porque anoche les dije a los hermanos, ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Eso es una bobada preguntar eso. ¿Cómo se atreve a preguntar que cuántos creen que el Señor no? Y si usted no cree, Él siempre está, aunque usted no lo crea. Y donde está la iglesia está Jesucristo, porque Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿O es que el cuerpo está aparte de la cabeza? El cuerpo y la cabeza tienen que estar unidos. Por eso está aquí, porque está la iglesia. Y cuando tú te vas, el Señor no se queda cuidando aquí estas paredes o estos equipos. Él te cuida a ti, se va contigo y viene contigo. Amén. Que cuiden el equipo los celadores. Pero el Señor, que se va a encargar de esto. ¿Cuántos equipos se han robado en las congregaciones? Pero ellas se han robado más de 6 congregaciones los equipos. Porque Dios nos está cuidando. Dios te cuida a ti y a mí. Porque usted vale más que un equipo de sonido. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Qué Cristo tan glorioso tiene la iglesia? ¿Qué Cristo tan espectacular tiene la iglesia? Enamórate de Él, enamórate. Si usted se enamora de Él, lo alaba como Él se lo merece. Si no se enamora, usted da cualquier migaja por ahí. A su nombre la gloria. ¿Termino aquí? ¿O sigo otro poquito? ¿Que sigo para dónde? Me cuidan. Ustedes saben que cuando Armero fue destruido, el Papa de Roma vino a bendecir o a declarar Camposanto Armero. ¿Se acuerda que murieron 30,000 ahí? Era de 30,000 habitantes y la iglesia se componía de 70 hermanos. Ahí estaba Martín Calvo. Y este Martín Calvo, él sintió que ese día Dios iba a hacer algo terrible en Armero. Sintió y cogió una bicicleta el hermano como a las 9, 10 de la mañana y se fue. Porque él a las 5 estaba orando hasta las 8, ese anciano. Y cogió la bicicletica y se iba avisándole a los hermanos: hermano, yo he sentido de parte del Señor que el Señor como que va a destruir esto. Ay, gracias hermano Martín, gracias. Y como 62 hermanos le creyeron, le obedecieron. Y hubo una familia de 8 que llegó el hermano como a las 2 de la tarde. Hermanos, vengo a informarles que sentí de parte de Dios que salgamos de aquí, Armero, porque gracias Señor. Y no le quisieron obedecer, ni le dijeron hermano, gracias. Y le cerraron la puerta. Y fueron los únicos 8 que perecieron en Armero. Los otros 72 escaparon porque oyeron la voz de su pastor. Porque Dios no hará nada sin que le revele primero a sus profetas. Seguro. Nosotros no podemos hablar caprichosamente. Amén. Y se vino de Armero. Y Armero, chavo, vaya hombre. Se vino de Roma el Papa.
Y se vino de Roma. Era cuando eso era Juan Pablo II, que ya se murió el viejito también. Y después siguió Benedicto. Y Benedicto como que tenía más conocimiento que Juan Pablo II de la Biblia. Porque Benedicto mandó a quitar el limbo, que eso no existe. Y tampoco existe purgatorio. En este lo mandan a quitar porque eso es mentira. No existe sino el cielo y el infierno. Pero ¿dónde pasará la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Cómo le parece? Y entonces, después de Benedicto, entonces ya siguió el que es ahora Francisco, que es hincha de un equipo de Argentina, de San Lorenzo. Oh, usted como le gusta el fútbol. A mí también, chao, ve. ¿Y cómo les parece que a ese equipo lo mandó a llamar a Roma, que para bendecirlo, para que ganaran todos los partidos? Y ahora es que los está perdiendo, oiga. Sí, claro. Y viene en avión propio. Avión propio tiene el Papa. Y al pobre pastor le ven un carrito de balos como vive a costillas de los bobos. Y hasta muchos creyentes en la iglesia critican porque le ven al pastor un carrito. Y como el Papa tiene avión y nadie lo critica. Dígame. ¿Ah? Que yo no entiendo, hermanos. Y llegó y declaró Camposanto Armero. Y allá donde estaba la capilla de los católicos, usted llama que es que sinagoga. La capilla de los católicos no es sinagoga. Sinagogas son un conjunto de gente. Eso es sinagoga. Eso es una capilla de los católicos. Y ahí hay clavó una cruz alta, como de 7 metros, altísima. Uno pasa por Armero y ve esa cruz allá. Y declaró Camposanto. Y después de declarar Camposanto a Armero, se fue a Barranquilla. De Barranquilla voló a Medellín. De Medellín voló aquí a Bucaramanga. De Bucaramanga voló a Cali. Recorrió las principales ciudades del país y llegó a Pereira. También en avión. Cuando esos los aeropuertos se veían cuando aterriza el avión, ya todo está cerrado y uno no ve cuando aterriza el avión. Pero ese se veía. Y cuando llegó a Pereira, oiga, ¿cómo le parece que cuando se iba bajando el avión, oiga, todas esas viejitas allá en el aeropuerto, ay, llegó el Santo Padre, llegó, y lloraban viendo el Papa. ¿Ah? Y cuando ya se regresó para Roma, quedaron todos los periódicos, la primera portada que decía: el primer papa que hace arrodillar a más de 500,000 colombianos, porque se arrodillaban en los aeropuertos, pero ningún pentecostal se mutó por eso. Porque nosotros sabemos que este Cristo no va a hacer arrodillar a 500,000, sino al mundo entero. Oye, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Claro que sí. A su nombre la gloria.